Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 36 minutos, 12 con 36 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Hasta mayo del próximo año, el municipio de Quito espera aplicar alrededor de 80,000 pruebas para detectar el COVID-19 en el distrito. Para hablar de esto, hemos invitado vía telemática a Linda Guamán, científica y coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Doctora Guamán, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias, segunda emisión. Cuéntenos, por favor, cuántas pruebas se van a aplicar y por qué han decidido contratar o ver los servicios de un laboratorio privado para que realice las respectivas pruebas. Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros cuando empezamos esta nueva administración con la doctora Jimena Barca a la cabeza como secretaria de Salud, recibimos las pruebas que es de conocimiento público fueron compradas en una administración anterior. El problema es que las pruebas en sí son un componente del diagnóstico. La prueba en sí no es el diagnóstico. Adicional a las pruebas, tú necesitas equipos, infraestructura, necesitas desinfectantes, insumos plásticos. Si tú le sumas todo eso al costo de la prueba y además, sin considerar que no necesariamente como institución pública, nosotros podemos comprar a diferentes proveedores en el extranjero o diferentes cantidades, todo eso representa un gran desafío, encarece la prueba y no nos permite a nosotros una capacidad de negociación grande como institución pública. Luego de este aprendizaje y una vez que se han terminado ya de procesar todas las pruebas que fueron objeto del contrato anterior, hemos decidido más bien contratar un laboratorio ecuatoriano que tenga acreditación ante el ACES para diagnóstico de COVID. De la contratación anterior a la de ahora, todos estos meses de diferencia han permitido que los costos de las pruebas de diagnóstico de tipo PCR hayan reducido drásticamente. En semanas pasadas se dio a conocer, por ejemplo, que algunas universidades habían desarrollado pruebas in-house o estas que se conocen como en casa, que son de un costo mucho más bajo, pero que cumplen todos los lineamientos del CDC y tienen buena calidad. Entonces, hemos decidido en la parte técnica también abrir espacio a que universidades puedan presentar la oferta con este tipo de pruebas, de tal forma que nosotros esperamos un costo aproximado de más o menos $25 por cada uno de ellos. Por las pruebas PCR, estamos hablando de las pruebas, siempre de las pruebas PCR. Mira, a pesar de que las PCR son las pruebas más conocidas, porque son el estándar de oro, no son las únicas. De hecho, la FDA reconoce 5 tecnologías de diagnóstico igualmente válidas que la PCR. LAMP, las que manejamos en el municipio, secuenciamiento de nueva generación, CRISPR, PCR e inclusive pruebas de antígenos son pruebas de diagnóstico. Para este proceso en particular, nosotros hemos decidido abrir el abanico de posibilidades para pruebas de diagnóstico molecular de cualquier tipo, es decir, PCR, LAMP, CRISPR, etcétera, aunque que conozco la tecnología y la capacidad instalada de los laboratorios del país, yo creería que las ofertas se van a ir por PCR o LAMP. ¿Cuál es la diferencia entre LAMP y PCR? ¿Cuál es más efectiva? ¿Cuál garantiza una certeza más cercana del diagnóstico? Todas las pruebas, los métodos de diagnóstico aprobados por la FDA justamente han recibido aprobación porque han mostrado que cumplen con lo que debe garantizar una prueba, que es detectar el virus. La sensibilidad y la especificidad puede variar dependiendo de la prueba, pero una de las diferencias principales es el tiempo. En ese sentido, las pruebas LAMP, por ejemplo, a pesar de que son más sensibles que la PCR, se hacen en menos tiempo. No requieren las 4 o 6 horas que requiere una PCR convencional y por eso es que en muchos países, incluyendo en Estados Unidos, se utilizan mucho más de estas porque te pueden dar resultados tan rápido como en 1 hora. Doctora Guamán, ¿y cómo sería el proceso? O sea, si ustedes van a contratar un laboratorio privado, ya no van a adquirir pruebas, ¿cómo la ciudadanía accede a que le hagan una prueba a través del laboratorio al que ustedes acreditan? ¿Cómo va a ser ese proceso? La toma de muestras sigue estando a cargo de la Secretaría de Salud. Nosotros, a través de nuestros puntos de triaje, 8, y más o menos 40 brigadas comunitarias desplegadas a lo largo de la ciudad, seguiremos haciendo la toma de pruebas de manera gratuita y enviaremos ese hisopado de muestra nasofaringea al laboratorio que gane la licitación. Entonces, no va a cambiar mucho la relación de la comunidad con la Secretaría de Salud, en principio sigue siendo igual. La diferencia va a ser que ya no vamos nosotros a comprar insumos, nuestras pruebas y buscar laboratorios colaboradores,
Lo que vamos a hacer ahora es licitar este contrato a un laboratorio que puede ser inclusive público. Recordemos que hay instituciones, hay universidades que están acreditadas públicas que pueden participar y presentar su oferta. Tengo un poquito de problema con su señal, no le escuché la última respuesta, doctora Guzmán. Decía usted que en este proceso de licitación van a participar laboratorios públicos y también laboratorios privados, es decir, no va a ser solo dirigido al sector privado, sino que van a intervenir los dos sectores. Tenemos universidades públicas que tienen acreditación ante LACES que bien podrían presentar la oferta. Muchas instituciones públicas tienen figuras que les permiten hacer venta de servicios, por ejemplo. Entonces, una universidad pública podría, si está acreditada, presentar la oferta y también acceder a la licitación. Entonces, está abierta, es un proceso que está subido al CERCOP desde el lunes de la semana pasada, y que tiene como fecha límite de presentación de oferta el 30 de noviembre. Es decir, ¿cuándo conoceremos que ya están acreditados los laboratorios, ya sean públicos o privados? ¿Qué fecha ya sabremos cuáles son los laboratorios acreditados? Bueno, va a ser un laboratorio, eso es como corrección. Nosotros vamos a dar, la licitación te permite adjudicar un ganador y la fecha, según el calendario del CERCOP, está establecido para el 3 de diciembre. ¿Por qué 80.000 pruebas? Se dice que ahora estamos en una fase de transmisión silenciosa y varios expertos señalan que es donde más se debe aplicar pruebas, es decir, que debe ampliarse la capacidad diagnóstica. Hay que recordar que la competencia en este término es del Ministerio de Salud Pública. El municipio está colaborando en esa estrategia, pero en realidad la competencia es del MSP. Nosotros hemos decidido como Secretaría de Salud, institución del municipio, hacer una gran inversión de pruebas. El primer contrato fue de un poco más de $3 millones, este va a ser de $2 millones. Sin embargo, al no ser completamente nuestra competencia, no es la obligación de la Secretaría en sí hacer el diagnóstico completo de la capital. Nosotros colaboramos con el MSP en ese sentido. Tenemos un presupuesto de $2 millones. Si más o menos vemos que después del estudio de mercado, el precio referencial de la prueba es de $25 y hacemos esa división, nos da un aproximado de 77.000 pruebas. Nosotros pedimos a los laboratorios que participen que tengan una capacidad de procesamiento de al menos 1.000 pruebas por día, que entreguen resultados en 24 horas. Del primer grupo de pruebas que ya me dice usted que se han terminado de procesar, ¿cuántas han dado positivo? ¿Se puede decir qué porcentaje de esas pruebas ha dado positivo? Tenemos 20% de positividad acumulada. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 personas a quienes se les aplica la prueba, 20 dan positivas. ¿Eso refleja concretamente la realidad de la transmisión en la ciudad o es solo una parte del problema que estamos experimentando? Para reflejar el universo de la realidad deberíamos hacerles pruebas a los 3 millones de personas. En ninguna ciudad del mundo se testea a toda su población. Hay ciudades que tienen mucha mejor capacidad diagnóstica, por supuesto, pero de ninguna forma se hace testeo a la población entera. Lo que se hace es más bien, dependiendo del estado epidemiológico, un muestreo de la población. En ese sentido, nosotros hemos visto, por ejemplo, que desde el inicio de esta gestión, que fue más o menos a mediados de junio, empezamos con una positividad del 5% y ahora estamos en una positividad del 20%. Esta positividad está directamente relacionada, claro, con el número de pruebas. Tú mucho habrás escuchado que Quito es la ciudad del país con mayor casos de COVID. Pero hay que complementar a esa información que es la ciudad del país que por mucho hace más pruebas de COVID. Entonces, claro que vamos a ser una ciudad con muchos casos porque estamos buscando activamente. El municipio y el Ministerio de Salud han hecho más de 250.000 pruebas solo en Quito. Entonces, eso es importante que la gente entienda porque a veces podemos pensar que la situación es mucho más grave versus otras ciudades, pero existen otros indicadores que deben ser considerados, por ejemplo, la mortalidad. Guayaquil ahora mismo parecería tener muchísimo menos contagio que Quito, pero si tú ves cuántos muertos tuvo Guayaquil, arriba de 10.000 personas fallecieron, versus que en Quito tenemos un poco más de 1.500, 1.800. Y nosotros tenemos más casos. Entonces es por eso que no solo un factor debería ser analizado, sino varios en conjunto para ver el real estado epidemiológico de una ciudad. Doctora Guzmán, se avecina días festivos, fiestas de Quito, Navidad, fin de año. El municipio ha tomado sus previsiones. En materia sanitaria, ¿qué previsiones han tomado ante un posible incremento de casos o de contagios que estas festividades
puedan generar, a pesar de las medidas, en cierta manera, restrictivas que ha propuesto el COE nacional? Bueno, nosotros vamos a mantener las medidas que hemos tenido como respuesta, es decir, a pesar de feriado, a pesar de que sean festividades, nosotros vamos a mantener nuestros puntos de triaje, las brigadas, la estrategia de rastreadores comunitarios, que es importante, es decir, cuando alguien da positivo, estas personas se encargan de rastrear a los contactos cercanos que estuvieron con este caso positivo para hacer la contención. Seguimos manteniendo nuestro centro de atención temporal por ahora. Seguimos manteniendo también un testeo a personas que son asintomáticas. En fin, la estrategia integral de la Secretaría de Salud va más allá de la aplicación de las pruebas, que es tan solo una de las herramientas de respuesta frente a la pandemia, pero en realidad tenemos otras de comunicación, por ejemplo. Entonces nosotros mantenemos eso. Lo que sí se ha hecho de parte de la Secretaría de Salud es, ya que la doctora Jimena Abarca preside el COE metropolitano, son las diferentes medidas, no solamente por las festividades, sino también en las últimas semanas la doctora Abarca se ha reunido con representantes de partidos políticos, porque también se avecina el escenario electoral que podría prestarse para que haya acumulación de personas en diferentes espacios. Entonces, a través de la Agencia Metropolitana de Control, se va a regular que se cumplan aforos, distanciamiento social y el uso del espacio público. Brevemente, doctora Gomán, y en otro tema, yo quisiera su criterio respecto a cómo está el estado de los derechos de las mujeres con ocasión de que este 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación o de la lucha contra la violencia contra la mujer. Violencia que no solo se manifiesta en el tema intrafamiliar, en la violencia de género, sino también en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito laboral. Desde su punto de vista, ¿cómo nos entra como país a las mujeres esta conmemoración? Bueno, este comentario no lo hago como funcionaria pública, ya que me has preguntado algo que está completamente fuera del tema de la coordinación técnica. ¿Qué hago? Lo hago más bien como investigadora. Yo creo que algo que la pandemia ha develado en torno a la situación de las mujeres es el exceso de carga laboral que nosotros tenemos y la violencia intrafamiliar que se ha generado una vez que se ha producido confinamiento. Los números indican que tenemos una gran cantidad de mujeres que, dado el confinamiento, han tenido que permanecer en las casas y han sido producto de violencia familiar, por ejemplo. En la Secretaría de Salud tenemos un programa de apoyo psicológico, justamente porque se han identificado estos grupos que son vulnerables, principalmente mujeres. Pero además, en el área de ciencia, también hemos evidenciado el exceso de carga que tenemos las mujeres y siempre somos medidas con los mismos parámetros de productividad que los hombres, cuando en realidad el peso que tenemos como madres, como profesionales es absolutamente diferente. Muchísimas gracias, doctora Guamán, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Linda Guamán, científica y coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, que nos ha acompañado en nuestro segmento de entrevistas. Gracias, doctora Guamán. Gracias a ti. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.